Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, en este video vamos a explicar cómo derivar una función elevada a un exponente racional. Pues bueno, creo que este título puede sonar un poco aterrador al inicio, pero después de ver la explicación seguro terminarás dominando este tipo de derivadas. La verdad es que son bastante sencillas. Entonces, comencemos por definir lo que es un número racional. Y bueno, no es más que un número que puede representarse como el cociente de P entre Q, es decir, una fracción, donde P y Q pertenecen al campo de los números enteros. Los números enteros son aquellos que son menos 1, menos 3, menos 4, 0, 2, 3, ese tipo de números. Y además, el denominador, o sea Q, tiene que ser distinto de 0, ya que esto resultaría en una indeterminación. Pues bueno, ya que conocemos los números racionales, cualquier función elevada a esta potencia se vería más o menos así. Además, tenemos que recordar que los exponentes racionales pueden expresarse como radicales. Esto es una ley de los exponentes, donde el grado de la raíz o del radical pues estará dado por Q, mientras que el argumento de la raíz estará elevado a la potencia P. Estos son algunos ejemplos. Tenemos x a la 5 tercios, que sería la raíz cúbica de x quinta, x a la 1 medio, que es la clásica raíz cuadrada de x, o este ejemplo de acá muy particular, que es x más h a la 2 tercios, sería la raíz cúbica de x más h, todo ese argumento elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo derivamos cualquiera de estos ejemplos? Pues bueno, podemos hacerlo de dos formas, aunque la verdad no estoy muy seguro de que la segunda funcione, pero la primera sí que lo hace, y es mediante la definición de la derivada. Y vamos a intentarlo para la raíz cuadrada de x, que también, como vimos hace rato, es x elevada a la 1 medio. Pues bueno, primero planteamos la ecuación donde vemos que el límite presenta una indeterminación si lo sustituimos. Para resolverlo, pues vamos a multiplicar el límite por el conjugado del numerador. De esa forma vamos a obtener una diferencia de cuadrados. Sin embargo, para no afectar la ecuación, tenemos que dividir por ese mismo conjugado. Es como si multiplicáramos por 1 entre 1. De esa forma, la ecuación no se afecta. Luego de tener esa diferencia de cuadrados, se observa que las raíces cuadradas se pueden multiplicar con ellas mismas y de esa forma eliminarlas. Y bueno, ya que tenemos el numerador libre de raíces, podemos restar las x y finalmente nos quedarían solamente la h en la parte del numerador. Y bueno, ya para finalizar, se puede dividir la h del denominador con la del numerador y de esa forma ya podemos sustituir el límite. Y obtenemos que la derivada de la raíz cuadrada de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de ese mismo argumento, es decir, x. Pero bueno, este solamente fue un ejemplo con la definición de la derivada, que sabemos que funciona. Pero, ¿esto funciona para cualquier número racional? O sea, para dividir podríamos ocupar la diferencia de cuadrados para eliminar un exponente, no sé, de 7 quintos. Pues bueno, la respuesta es que no. Necesitaríamos un tratamiento algebraico demasiado extenso que nos tomaría muchísimo tiempo. Pero, ¿entonces no hay una forma más rápida y confiable de derivar estas funciones? Pues sí la hay, pero la verdad no sé si funciona. Hay una fórmula que está demostrada y sirve para cualquier exponente entero. Cabe recalcar que si está demostrada significa que funciona para cualquier caso. Y es la que tenemos a continuación. Pero podríamos ver si funciona para un exponente racional. Nosotros sabemos que la derivada de x a la n potencia está demostrada, pero solamente para potencias enteras, es decir, 0, 1, 2, 3, etc. Entonces nosotros queremos ver si x a la m, donde m pertenece a los racionales, funciona. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Y lo vamos a hacer por la derivada que nosotros ya sabemos que funciona, la de las potencias enteras. Entonces, realizando ese procedimiento vamos a pasar a la demostración y vamos a comenzar por ver que x a la m va a ser donde m va a representar un número racional de la forma p entre q, que esto es a lo que queremos llegar, a la derivada.
En el primer paso vamos a realizar un cambio de variable donde u va a ser igual a x a la p entre q, es decir, elevado a un número racional. Y para esto también vamos a elevar u a la q, que es un número entero, para de esta forma poder aplicar otra derivada. De esta forma vemos que ya tenemos u a la q es igual a x a la p. Y podemos aplicarlo porque tenemos que recordar que p y q pertenecen a los enteros. Entonces ya tenemos el paso 1. En el paso 2 vemos que vamos a aplicar la derivada en ambos lados de la ecuación. La derivada en u a la q y la derivada en x a la p. Aplicando lo que ya sabemos que funciona. La derivada de x a la n es nx a la n-1. Y lo vamos a aplicar de este lado. Pero tenemos que recordar que estamos derivando con respecto a x. Es por ello que cuando derivemos con respecto a u vamos a tener u'. Y ya tenemos el paso 2. De esta forma vamos a pasar al paso 3 y vemos que de esta forma tenemos la función que teníamos hace rato, pero tenemos que despejar u'. Entonces eso que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y vamos a tener la siguiente expresión. P y Q se mantienen multiplicando todo lo que está ahí, mientras que u a la q menos 1 lo vamos a pasar a la parte del numerador con un exponente multiplicado a la menos 1. Recordemos que esta propiedad es una propiedad de los exponentes, por lo tanto pues se puede hacer y nos quedaría u a la 1 menos q, y es así como ya tenemos el paso 3. Comenzaremos con el paso 4 y en este paso es muy importante que tenemos que recordar que nosotros al inicio de la demostración realizamos un cambio de variable. Este cambio de variable nos va a facilitar las cosas, pero tenemos que ser cuidadosos con él. Nosotros vamos a sustituir en este caso la u que teníamos ahí, que es x a la p entre q, que es lo que teníamos previamente en nuestro cambio de variable. Así pues, nosotros vamos a partir de aquí a realizar unos cambios, pero aplicando siempre las leyes de los exponentes. X a la p entre q elevado a la 1 menos q es igual que si lo multiplicáramos por ellos mismos, ya que tenemos que recordar que x a la m a la n es x por mn. Asimismo, nosotros observamos que si tenemos unas potencias con la misma base, sus exponentes se pueden sumar. Por ende, cuando nosotros tenemos esta fracción, podemos restar estos dos términos y finalmente pasaríamos a lo que nos quedaría x a la p menos q entre q. Ya que tenemos eso, podemos el exponente dividirlo entre, sería p entre q menos q entre q, y eso nos daría p entre q menos 1, que es justamente a lo que queríamos llegar. Y ya, hasta ahí tenemos todo hecho. Ahora, como les había comentado al inicio, tenemos que recordar que habíamos hecho un cambio de variable muy importante, por lo que u' va a ser a lo que nosotros llegamos, y u va a ser x a la p entre q, por lo que su derivada es a lo que queríamos llegar, y pasaríamos finalmente al quinto paso, donde ya sería decir que nuestra fórmula pues ya está demostrada con lo que hicimos anteriormente. Decir que está demostrado pues significa que sirve para cualquier caso y que lo podemos ocupar cuando nosotros queramos. Bueno chicos, pues es así como vemos que finalmente tenemos demostrada esta fórmula y vemos que puede aplicarse para cualquier caso de una función elevada a un exponente racional. Es confiable y pues nos toma cuestión de segundos calcular la derivada, por lo que nos resulta muy útil. Ahora, ¿cómo vemos esto gráficamente? Pues es muy sencillo, basta con ver la definición geométrica de la derivada, la cual nos dice que representa la pendiente de la recta tangente a la función dada. Es así como vemos que en esta función la recta se va a ir moviendo conforme vaya tocando a la tangente en un punto distinto. Y ya, es muy sencillo. Pero bueno, ahora les enseñaré cómo derivar una función un poco
más complicada, una función un poco compuesta. Así que pasemos al ejemplo. Bueno, pues en nuestro ejemplo nos dan una función f de x, de la cual tenemos que encontrar su primera derivada. Así que pues vamos a pasar por pasos, y en el primero vamos a reescribir los términos, recordando la ley que habíamos visto hace poco, que x a la p entre q es la raíz q de x a la p, o del argumento. Entonces esto vamos a aplicarlo en los términos de la función, y vemos que en el primer término es x a la 3 medios, en el segundo 2 séptimos y en el tercero 3 cuartos. Y los vamos a poner vamos a reescribir la función de esta manera. Y el argumento pues se mantiene de la misma forma. Así que ya tenemos el paso 1. En el paso 2 pues ya vamos a derivar, y vamos a hacerlo conforme a la fórmula que nosotros ya demostramos para que nos tome cuestión de segundos hacerlo. Nosotros sabemos que pues entonces la derivada de un número racional es el número racional que multiplica el argumento a ese número racional elevado menos 1. Entonces vemos que tenemos esos exponentes que son fraccionarios o racionales, y los vamos a bajar y les vamos a restar 1, o va a multiplicar al argumento y les vamos a restar 1. Así que ya tenemos esa parte hecha. Pero tenemos que recordar que los argumentos a veces pueden ser funciones también. Entonces, cuando tenemos este tipo de cosas, tenemos que aplicar la regla de la cadena, que es básicamente derivar una función que va compuesta. Entonces, la primera, que sería x, la derivada de x pues es 1, la derivada de x más 3 sería 1 más 0, y la derivada de x cuadrado más 4 sería 2x más 0, y como vemos es lo que finalmente multiplica a las dos partes. Y ya, tenemos el paso 2, que fue derivar, y ya es ya hicimos la derivada. Ahora tenemos el paso 3, donde tenemos que reacomodar esos términos, pero ya es muy sencillo, solamente es una cuestión de álgebra. Entonces vamos a ver qué está en el numerador y qué va en el denominador. Y también vamos a realizar la resta de los exponentes, que es lo que habíamos puesto hace rato, en cada caso, que sería x a la 1 medio, x más 3 a la menos 5 séptimos y x cuadrada más 4 a la menos 1 cuarto. Ahora pues también tenemos que en el tercer término es ese 2x multiplica ese 3. Entonces 2x por 3 sería 6x, y lo ponemos en la parte del numerador, ya que no tiene un exponente que nos indique que va en el denominador. Finalmente convertimos esos exponentes en radicales, como ya lo habíamos puesto. Pero por ejemplo en el segundo y en el tercer término observamos que tenemos exponentes negativos. Estos exponentes negativos dicen que si tú tienes x a la menos n, es 1 entre x a la n, es decir, eso pasa hacia el denominador en el segundo y en el tercer término. Entonces finalmente vemos que en el tercer término 6x está dividido por 4, y a eso podemos sacarle la mitad, que sería 3x entre 2. Y ya es como tenemos nuestro ejemplo realizado. Ahora que ya realizamos un ejemplo y tenemos las herramientas para realizar este tipo de derivadas, ¿podrás resolver por tu cuenta estos ejercicios? Ahora quiero que tengas en cuenta que estos ejercicios necesitan un poco más que solo este tipo de derivadas, aunque es la función principal. Pero seguro que son sencillas para ti, las podrás resolver. En este caso puedes pausar el video para hacerlas, y pues por nuestra parte ya sería todo. Espero que hayas disfrutado el video y que hayas aprendido algo más. Y pues bueno, pausa el video, pero te damos las respuestas en 3, 2, 1. Esas son las respuestas. Y ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.